La salud debe ser un estado de completo bienestar físico, social y mental, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Radio Sonora presenta Consultorio en Directo, donde el contacto con médicos y especialistas es parte de nuestro servicio a la comunidad. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar con nosotros en Consultorio en Directo. Es viernes, huele a fin de semana, a maratón de televisión, palomitas o todas las cosas que a usted lo hagan feliz. Soy Yolanda de Belderrain, le doy los números en cabina 6622-220141, en WhatsApp 6628-472364. Doy la bienvenida a nuestro querido amigo, el doctor Francisco Abril. Él es médico internista y vamos a hablar de la polifarmacia del adulto mayor. Aunque les voy a comentar que ya creo que ya no es como que exclusivo del adulto mayor, porque cada vez somos más los que no somos tan grandes, si quieres, y ya tenemos una polifarmacia, un montón de padecimientos. Hoy vamos a aprender qué cosa no va con algo, cuándo debes de tomar las pastillas separadas, cómo podemos llevar el orden. También le pido que si usted es cuidador de adultos mayores, ponga atención a este programa, porque tal vez a usted le toca dosificar esos medicamentos y llevar un orden, ¿verdad? Doctor, bienvenido. Gracias, buenas tardes, Yolanda. ¿Cómo está? Bien, gracias. Con menos calor hoy, ¿sabes? Se me figuró que no está como otros días. Es mental, es que ya dijimos es porque que es viernes, ¿no? Es viernes. Probablemente sí. Sí, doctor, fíjese que es preocupante lo de la polifarmacia, que aquí estamos muy enfocados al adulto mayor. Ya cuando te pones en la mesa una bolsita con un montón de medicamentos y te tocan tantos en la mañana, tantos a mediodía, tantos en la tarde, es delicado porque muchos medicamentos tal vez no se deben de mezclar con otros y uno pues como adulto mayor pues ya lo que quieres es desocuparte y te pones hasta 5 o 6 en la mano y te lo pones en la boca y el trago de agua. Entonces eso es preocupante y puede ser peligroso, ¿verdad? Y es muy frecuente, ¿no? Empezando desde el punto que en muchas ocasiones llega el paciente a consulta en gran cantidad de veces arriba de 75, 80 años y que van solos a consulta y les preguntamos qué medicamentos toma y desde ahí ya muchos no saben qué es lo que están tomando. Siempre les recuerdo a todos mis pacientes, cuando vayan a ir con cualquier médico, llévense una foto de los medicamentos o un listado. Y son pocas la gente que llega así con su bitácora de decir, esos me tomo en la mañana, esos en la tarde, esos en la noche, son los contados. Pero la mayoría de pacientes no tienen idea de qué medicamentos están consumiendo. Muchas veces tampoco saben para qué son. Pues es que nomás ven las recetas y me lo estoy tomando. Oiga, pero nunca preguntó, porque este medicamento, por ejemplo, un anticoagulante, este medicamento es delicado, puede tener muchos efectos adversos, riesgos, no se debe combinar con este otro. Y la mayor parte de las veces los pacientes no tienen idea de lo que están tomando, ignoran dosis, nombres, etc. Entonces es algo muy, muy, muy delicado. Vamos a empezar definiendo qué es polifarmacia. Uh-huh. ¿A qué pacientes llamamos polifarmacia? Y con esto vamos a entender que la gran mayoría de los adultos mayores o de pacientes geriátricos están consumiendo polifarmacia. No hay un consenso en general, son varias líneas de investigación o varios artículos que se han publicado de esto y varios autores en el tema. Más o menos la definición es, porque varía un poquito de cada región a otra, el consumo de 5 grupos de medicamentos, es decir, 5 o más medicamentos por un periodo por lo menos de un año. Si nos ponemos a pensar en casa, tal vez en nosotros mismos, en mamá, papá o abuelitos, ¿cuántos toman más de 5 medicamentos? Pues yo creo que la mayoría, ¿no? Si de entrada de medicamentos iniciales, algo para prevenir infartos, como dice la gente, ¿no? Yo tomo aspirina para prevenir infartos, la atorvastatina para bajar el colesterol, y de ahí si le sumamos que son pacientes con diabetes, hipertensión, problemas en el corazón, en los pulmones, se va haciendo la lista
más. Yo he contado pacientes que toman entre 18 y 24 medicamentos al día, que dices, ¿cómo es posible tantos medicamentos, no? ¿Qué es lo que yo trato de hacer la primera vez que conozco un paciente de esos? Bueno, vamos a interrogarlo bien, a revisarlo bien y a quitarle la mayor parte de medicamentos que le pueda retirar, obviamente sin enfocarnos en su salud. Obviamente sin enfocarnos en el deterioro de su salud. ¿Qué otra cosa hacemos generalmente? Y esto también tiene mucho que ver con el apego que tiene el paciente a los medicamentos. Cuando queremos retirar el medicamento a un paciente, lo primero que dice, no, ¿por qué me lo vas a quitar? Y yo pues les trato de explicar ampliamente el motivo por el cual, mire, de acuerdo a sus antecedentes, a los niveles que trae, por ejemplo, de colesterol o de esta otra cosa, ese no es un medicamento que requiera. Pero es que este medicamento me lo dio tal médico y no lo puedo quitar. Y yo, es a veces un poquito difícil tratar de vencer ese apego también que tiene el paciente al consumo de medicamentos, que ya lo traía arraigado desde hace muchos años y que a veces tiene la creencia de porque me lo dio tal médico, no lo puedo quitar. Y yo, no, sí señora, sí lo podemos quitar. En la semana me pasó en la consulta una paciente que estaba tomando un medicamento para el corazón que se llama Bisoprolol, que es un buen medicamento en general, pero que en algunos pacientes les baja la frecuencia del corazón. Y una pacientita que se mareaba mucho, no podía estar mucho tiempo parada porque se cansaba. Y al final de cuentas descubrimos que pues traía la frecuencia del corazón bajita, ¿no? La frecuencia del corazón normal va de 60 a 100. Esta paciente andaba como en 42 a 44 latidos por minuto. Y le digo, señora, el Bisoprolol nos está bloqueando de más la frecuencia del corazón. Hay que quitar ese medicamento. No, doctor, es que el cardiólogo me lo dio y me dijo que nunca lo suspendiera. Sí, le digo, pero ahorita el cardiólogo no la está viendo, usted está acudiendo a mi consulta, tiene datos de bajo gasto, se le baja mucho la frecuencia del corazón, se puede caer o se puede desmayar de tan bajita que se hace la frecuencia del corazón. Total que me tardé no sé cuánto tiempo para convencerla el por qué debería dejar de tomar el Bisoprolol. Y todo al final de la consulta me volvió a decir, oye doctor, pero seguro que voy a dejar de tomar el Bisoprolol. Ay, no. Y yo, sí señora, está muy bajita su frecuencia cardíaca, va a ver que cuando lo suspenda, esa frecuencia cardíaca va a empezar a aumentar y sus síntomas también van a mejorar, se va a dejar de sentir mareada, va a ser una mejoría progresiva. Pero me costó mucho trabajo el poderle quitar ese medicamento a esta paciente. Y no es algo raro. Siempre que les empiezo a querer quitar medicamentos, muchos así de que no, es que no lo puedo dejar por esto. Yo, pues es que hay que dejarlo porque tenemos efectos adversos o porque este medicamento choca con aquel otro. Entonces sí es bien importante hacer un análisis bien a conciencia de todos los pacientes que nos llegan, el número de medicamentos que están tomando. Yo siempre se los cuento, me van diciendo la lista de medicamentos y le digo, mire, toma 10 medicamentos al día. Y es como que se quedan, no, sí, le digo, vamos a contar los medicamentos que toma. Y sí, son 10 o más. Entonces tenemos que vencer también esa decisión o esa idea de si los medicamentos me va a pasar algo. Bueno, hay ciertos medicamentos que de plano no voy a poder quitar, pero los que podamos retirar porque en realidad el paciente no los necesita, sí pueden ser algunitos. El del colesterol es muy frecuente y muchos pacientes no van a requerir medicamento para el colesterol. Al contrario, les da dolores musculares, les baja la síntesis de colesterol. Son varios efectos que puede tener este medicamento. A muchos de mis pacientes se los retiro y como que se lo toman más de que, bueno, no lo voy a tomar. Y aproximadamente la mitad de los pacientes están abiertos a decir, pues ya quiero dejar de tomar tantas cosas o vengo a ver qué medicamentos podemos quitar. Pero todavía sigue quedando esa cantidad de pacientes que se rehúsan a abandonar los medicamentos. Y por ejemplo, doctor, también cuando les dicen vas a tomar tal medicamento por 7 días y los adultos mayores que tienen así polifarmacia, pues se les olvida que era por 7 días y lo digo por mi mamá, que en paz descanse, que medicamentos que ya había pasado y todo y ella seguía tomándolos por meses. O sea, ya estaba sana de eso, supongamos dolor de oído. Ya pasó, pero no, es que hasta que vuelva a ir con el doctor y me diga que ya no. O sea, sí, es algo también común. Ahorita vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para tener polifarmacia. A ver, de una vez, ¿cuáles? Ok, muy bien. Primero, pues la edad, ¿no? Obviamente, un paciente entre más años tenga, va a tener más riesgo de tomar más medicamentos. ¿Por qué? Porque muy seguramente tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene problemas con el intestino.
le falla la circulación, tiene demencia, tiene algún trastorno psiquiátrico como ansiedad, depresión, etcétera, y eso le condiciona que esté tomando muchos medicamentos. Ese es uno de los principales factores de riesgo. La edad, el tener más enfermedades, el acudir con varios médicos también es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque es un paciente que a lo mejor va con el cardiólogo, va con el neumólogo, va con el internista, con el psiquiatra, y pues cada uno por lo menos le va a zampar ahí 2 o 3 medicamentos. Entonces, si le hacemos cuentas, 3 por 4, 12, ya iba a tener 12 medicamentos. También, no es malo que vayan a consultar a varios médicos por distinta opinión, pero sí nos incrementa el riesgo bastante de polifarmacia. Entonces, también es importante que el paciente decirle, ¿sabes qué? Pues que te vean 2 o 3 médicos nada más, porque aparte de la polifarmacia va a haber distintas opiniones, a lo mejor no va a haber un acuerdo global y va a ser más complejo. Otro factor de riesgo es cuando los pacientes adultos mayores tienen demencia, no saben si ya se tomaron un medicamento o no son capaces de seguir un listado de los medicamentos que tengo que tomar. A veces les dejan los hijos, los familiares preparados, no, pues las pastillitas o los pastilleros, ¿no? El lunes, martes, los días de la semana. Y el paciente se toma lo de 2 días juntos, o un día no se los tomó los medicamentos, o confunde medicamentos, o si tiene cajitas ahí a su alcance, pues hay más riesgo de que el medicamento caiga en una sobredosificación, en una sobredosis del medicamento, o como tú decías, era un medicamento que me habían recetado por un periodo de tiempo establecido, y pues ya tengo meses tomándolo y no sé qué fue lo que pasó. Otro factor de riesgo para la polifarmacia también es la automedicación. Porque aparte de los medicamentos, le empezamos a sumar que el calcio, la vitamina D, el complejo B para los dolores. Me dijeron que la vitamina C era muy buena para prevenir el resfriado. No puedo vivir sin el magnesio, doctor. Yo tengo que tomar magnesio todos los días. Tomo algo para lo estreñido. Y pues ahí le seguimos sumando un listón de medicamentos. Y de los 6 a 8 que teníamos, ya tenemos 15 o 20, ¿no? Doctor, hace rato que Fernanda se está desbaratando diciendo que vamos a corte, pero está tan padre el tema que se me fue el tiempo. Disculpas, por favor, vamos a corte y regresamos. Contacte a nuestro número en cabina 6622-220141 y vía WhatsApp 6628-472364. Regresamos después de una pausa. Radio Sonora, nuestra radio. ¿Ya viste esos pants? Están chidos, pero seguro cuestan una lana. Te gustan, ¿verdad? Los quieres. Para tenerlos, ¿estás dispuesto a repartir y vender esto? A cambio, solo quiero tu vida. El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo. No, así estoy muy bien. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no las pruebes. Ni están tan padres, se ven todos mal hechos. Infórmate, llama a la línea de la vida. Gobierno de México. La riquezia es una enfermedad mortal y requiere atención médica inmediata. Si en tu entorno has visto garrapatas y presentas síntomas como fiebre y dolor de cabeza intenso, acude a tu unidad de salud más cercana y avisa al médico. Una atención oportuna puede salvar vidas. Actúa rápido ante cualquier sospecha de riquezia. Secretaría de Salud. Sonora, tierra de oportunidades. ¡Hola! ¿Me recuerdas? Soy Truchín y cuento contigo. Y conmigo para que juntos cuidemos nuestras escuelas. Recuerda que en este periodo vacacional vigilo, cuido y reporto cualquier actividad sospechosa alrededor de nuestras escuelas. Amiguitos, reporta al 911 cualquier situación que llame tu atención. Hagamos equipo. Entre todos la cuidamos mejor. ¡Trucha con mi escuela! Gobierno de Sonora. Tierra de oportunidades. La música regional sonorense en vivo por Radio Sonora. Comenzamos con Carlitos Rivera en De 8 a 10, seguido de Rafael Contreras con Puro Mezquite. Ya al mediodía, Raúl Jiménez en Porque de Aquí Somos. Esto es la barra dominical de Radio Sonora. Señores, soy de Sonora y sangre de Yaqui tengo. La diversidad musical la encuentras en Radio Sonora, voz de la cultura popular. Consultorio en directo de Radio Sonora. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros en Consultorio en Directo. Soy Yolanda de Belderrain. Está con nosotros el doctor Francisco Abril. Él es médico internista y estamos hablando de la polifarmacia del adulto mayor. ¿Qué tanto estoy disfrutando este programa y qué tanto me está apasionando el tema que se me pasó el tiempo del corte? O sea, se me fue y espero que muchos en casita también estén disfrutándolo. Fíjate que, pues mira, ya estamos completos. El señor Carlos López, que se reporta siempre, está escuchándonos y yo creo que también está muy atento a toda esa acumulación de medicamentos que hacemos y que tenemos en casa. Señor López, mucho cuidado con autorrecetarnos. Lo que le dan a nuestros hijos no es para nosotros o viceversa, ¿verdad? Sí, otro factor de riesgo, y que ahorita lo comentábamos, el tener muchos medicamentos en casa me va a dar más acceso obviamente a ellos y con más facilidad voy a decir, pues me voy a tomar este medicamento, o por si me va a dar dolor de cabeza o por si va a pasar esto, mejor me tomo el medicamento. Esos también son factores que van a agravar la cuestión de la polifarmacia. Entonces es algo muy serio. Hay medicamentos de uso así muy delicado, por ejemplo los anticoagulantes, que pueden tener interacción con algunos otros grupos de medicamentos y que pueden provocarme efectos adversos serios en un paciente, hacer que sangre, hacer que tenga alguna complicación mayor por lo cual tenga que hospitalizarse. También hay otras entidades descritas como la hepatitis medicamentosa, es decir, el hígado es el principal metabolismo de la mayor cantidad de medicamentos que podemos ingerir y el consumo de muchos medicamentos por algún periodo de tiempo establecido nos va a originar esta hepatitis medicamentosa que en algunos pacientes los puede terminar o los puede culminar en una fase de cirrosis. Entonces hay cirrosis en pacientes que han consumido una gran cantidad de medicamentos. Podemos también tener alteraciones en la función de los riñones, sobre todo con el exceso de consumo de medicamentos para el dolor, los llamados AINES o antiinflamatorios no esteroideos, el uso de ketorolaco, sulindaco, naproxeno en exceso nos puede lastimar la función de los riñones, nos puede hacer una ulcerita en la panza, sangrado de tubo digestivo. Es decir, hay que tener mucho en cuenta el consumo de medicamentos porque a final de cuentas son químicos que estamos introduciendo en nuestro cuerpo y son sustancias químicas que al mediano o largo plazo van a tener algún otro efecto. Hay medicamentos sí que son muy seguros para su uso en general, pero con la mayoría de medicamentos en poblaciones que están más en riesgo, como los bebés y los pacientes adultos mayores en este caso, tenemos que tener muchísimo cuidado. Hay países, por ejemplo, en Europa, en los cuales todo el sistema de salud, todos los médicos, aunque sea del medio privado, público, etcétera, tienen como el sistema donde están los medicamentos que toma un paciente. Y si uno va a indicar un medicamento, te pone, hey, alerta, este medicamento hay que tener cuidado con pacientes de tantos años y si ya toma esos otros medicamentos puede chocar con ellos y provocarme efectos adversos serios. Entonces cositas así pues las vemos como lejanas o en un mundo soñado acá para nuestro país, pero bueno, cada quien tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? El paciente hacer conciencia, saber primero, conocer los medicamentos que está tomando, para qué son, esa es su principal responsabilidad. Después entra la responsabilidad de los familiares o de los cuidadores, es decir, que le den al paciente los medicamentos tal cual están indicados, que no se pase de dosis, que no tomó una pastillita de mazo cuando no le tocaba. Todas estas cosas son muy importantes y que son responsabilidad también del cuidador. Y la parte más importante yo creo es la responsabilidad del médico al ser cauto y prudente con nuestra plumita o con nuestro teclado de la computadora y tratar de darle la menor cantidad de medicamentos que se puedan a un paciente de estas características. Ser muy conscientes en si en verdad el paciente requiere el medicamento o si puede hacer su vida prácticamente normal sin él. Y muchas personas se dan cuenta, una vez que fueron a la consulta por primera vez, les quito medicamentos y vuelven al mes, a los 2 meses y dicen, no doctor, pues es que me sentí bien, no pasó nada. El miedo que yo tenía de dejar los medicamentos ya pasó, porque en realidad no noté ningún cambio en mi cuerpo, ni pasó absolutamente nada. Y eso sucede en la mayoría de pacientes que les quitamos medicamentos. Otro factor de riesgo que incrementa la polifarmacia y el riesgo son los pacientes que tienen algún tipo de demencia. Hay medicamentos que pueden
agudizar esta demencia, agravarla pues, o nos incrementan el riesgo de caída, sobre todo medicamentos que tienen efectos en el sistema nervioso central. Son fármacos que pueden deprimir al paciente, que pueden disminuir un poco la frecuencia respiratoria, o que el paciente se levanta medio somnoliento, mareado, sale de la cama, va al baño y se cayó por efecto de algún medicamento. Es algo también frecuente. Viene la caída, se quiebra la cadera, como ya hemos platicado en otras veces, y de ahí se originan toda la serie de complicaciones. Entonces, por esto es tan delicada la cuestión de la polifarmacia, y que yo le insisto tanto a mis pacientes. Mi intención al inicio, una vez que te conocí, es quitarte la mayor cantidad de medicamentos que pueda, dejarte así los sumamente necesarios, o si requieres algún otro tratamiento, pues sí, dártelo, pero tratar de que sea lo menos posible. Y ¿no? tener cuidado de que, como dice, ¿no? Que no choque uno con otro y eso. Porque, por ejemplo, aquí nos están preguntando, ¿qué pasa si tomo 3 medicamentos diferentes al mismo tiempo? Yo me imagino que así en la mano al mismo tiempo. No, pues bueno, hay que ver el tipo de medicamentos que son, la vía en la cual se metabolizan esos medicamentos, cómo se absorben. Hay 2 principios que se llaman farmacocinética y farmacodinamia, que ambos tienen que ver con la vida media del medicamento en la sangre, si tienen que pasar primero por un metabolismo hepático, si es más metabolismo renal, cómo es la excreción del medicamento, cuánto tiempo duran los efectos, la acción del medicamento. Todas esas cosas debemos de tomar en cuenta idealmente con cada uno de los medicamentos que le indicamos a un paciente. Entonces, sí es bien delicado. No es decir nada más te voy a dar una boche de medicamentos o suplementos, que ahorita está muy de moda. Muy seguido nos llegan pacientes de alguien en particular que les receta así como entre 10 y 15 suplementos mínimo. Sobre todo es una que ve casi puras mujeres, puras pacientes mujeres. Y me llegan y me dicen, oye doctor, me dieron tantos suplementos. Y yo, no, espérese, ¿ya los compró? No, qué bueno que no los compró. Y casualmente la persona que los indica es la que vende los medicamentos. Ay, entonces ahí está como que ya medio sospechosa la eso. cosa, ¿no? Pero son como banderitas rojas que yo le digo a todo paciente. Si vas con un médico y empieza con más de 5 suplementos, o bueno, 4 o más suplementos, ya empieza a dudar, empieza a preguntarte, buscar información y decir, oye, ¿realmente necesito este suplemento? Porque a lo mejor no tomo otros medicamentos, pero con los 10 o 12 suplementos que me dieron, pues ya le estoy pegando en la torre a todo el sistema, en igual de mejorar, me voy a sentir peor, Así ¿no? Es lo es. que muchas veces sucede. Entonces, ese va a ser tema para otra ocasión, Sí, el mito de los suplementos y las vitaminas. Lo dejamos para el viernes. ¿Qué Sí, tal? pero es muy frecuente que muchos médicos, y no es por hablar mal de gremio ni nada, pero se le llevan recetando suplementos a diestra y siniestra, solamente por vender prácticamente algo, ¿no? Por vender esos suplementos. Y es que de eso se trata este programa, de que podamos abrir los ojos, alertar, prevenir, y si tenemos que hacer un programa hablando de suplementos y de pastillas milagrosas y todo lo que sabemos que no puede ser, lo hacemos, doctor. Sí, porque yo creo que el es por próximo el viernes bien, estaría bien. es por el bien de nuestra comunidad. de Sí, verdad. y hagan el examen mental en casa, ya sea con ustedes mismos o sus familiares adultos mayores. Saquen la lista o las cajitas de los medicamentos que están tomando y van a ver que yo creo que el 80-90% de la audiencia va a contar mínimo 5 medicamentos, mínimo, de ahí para arriba. Entonces, Voy a dar el número de teléfono, doctor, de usted. Si usted quiere que el doctor vea realmente si todos esos medicamentos que usted tiene en la bolsita son necesarios, marque, haga su cita ahora, 6622-1036-91, 6622-1036-91. El doctor Francisco Abril es médico internista y lo puede llevar de la mano con todos esos medicamentos. Fíjate que a mí se me hace muy, muy importante y muy interesante que le digas a los adultos mayores, a sus familiares, que lo tome en la mañana, se lo das hasta en la noche porque tiene que estar separado por tantos tiempo, puede ser a mediodía, y qué padre que tengas a alguien que se tome la molestia de orientarte y de decirte, no lo vayas a mezclar con esto. o por lo menos, yo creo que lo mínimo que va a hacer el médico es, en parte, informar los horarios y eso, explicarle a cada paciente para qué es el medicamento que está tomando, no como muchos, como les comentaba al inicio, que nos llegan y pues es que me dieron eso, pero en realidad no sé ni para qué es. Entonces ya desde ahí es un problema serio al que nos estamos enfrentando, ¿no?
Entonces, de verdad que, es más, les voy a volver a dar el teléfono, 6622-1036-91, doctor Francisco Abril, médico internista. Vaya, lleve las fotos de sus medicamentos. O las váyase cajitas, o la lista, o con los bolsita, medicamentos. Es con muy los- común que me lleguen Ajá. con la bolsa así, me le ponen, ya, vamos a sacar todo lo que está tomando y vamos a quitar todo lo que no debe tomar. Esto es de Ajá. todos los días también. Y qué suave que yo como cuidador, como familiar, me voy a ir más tranquilo con una listita actualizada de la situación de mis adultos mayores. Con esto nos despedimos. Gracias a todo el equipo. Soy Yolanda de Belderrain. A usted en casita. Hasta la próxima.